Buenas tardes, hoy es martes 1 de noviembre del 2022. Vamos a explicar hoy lo que aconteció desde la derrota del Día de la Reconquista, el 12 de agosto de 1806, a prácticamente la nueva invasión británica, que va a ser muy superior. Hereford llegó con 1.635 hombres y el teniente coronel John Whittelos va a llegar con 9.000, armados hasta los dientes, con lo mejor de lo mejor, el mejor armamento de que disponía el ejército y la marina británica. Pero antes de eso, me parece interesante hacer una pequeña referencia a lo que está aconteciendo, a las miserias que están aconteciendo en el viejo reino de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El 24 de octubre de este año, 4 días después de la renuncia de Liz Truss, llega al poder como primer ministro Rishi Sunak. He leído bien su nombre para no hacer como el presidente de Estados Unidos, Biden, que dijo cualquier cosa. Este hombre se llama Rishi Sunak. Nació en 1980, su padre es un médico, nacido en la antigua colonia británica de Kenia, y su madre, que tiene estudios de farmacología, nació en la también otrora colonia de Tanganyika. Ellos a su vez eran hijos de inmigrantes indios que llegaron a África, pues dentro del Imperio Británico, un indio en África valía mucho más que un indio en la India, porque los últimos orejones del tarro, eran los negros. Así son las cosas. Bueno, este matrimonio en 1966 se trasladaron a Southampton, Gran Bretaña, y ahí, según ellos comentaron, con el dinero del traje de novio de la señora Sunak, pusieron un negocio de farmacia, y le fue muy bien, y a tiempo, aparte del trabajo que hacía él como médico, se transformaron en gente opulenta, cuasi millonarios. Su hijo, Rishi, estudió en los mejores colegios de la zona y luego en la universidad, donde se recibió de economista. Cuando llegó la época, el momento de casarse, se trasladó a la India, donde se casó con la hija de un multimillonario. Su esposa se llama Askata Murty y su suegro es multimillonario, como acabo de decir. Como buen economista, le habría dicho a su mujer: vos todo el dinero que tenés no tenés que tributarlo en Gran Bretaña, porque fue obtenido en la India. O sea que era algo legal, pero no muy decente, llamémoslo de alguna manera. Y eso fue criticado cuando este hombre empezó a escalar posiciones por el Partido Laborista, por lo cual su mujer se avino a pagar impuestos por la riqueza que tenía, que es mucha. Se calcula que el matrimonio tiene arriba de 830 millones de dólares, diciendo: lo hago porque yo quiero, no porque la regulación me obligue. Pero la cuestión es que esta mujer de hace unos años paga impuestos, cosa que antes no pagaba. Acuérdense la importancia que tienen los impuestos para los británicos, sin ir más lejos lo que aconteció en las 13 colonias de América del Norte, que así empezó la revolución, ¿no? Cuando arrojaron las 343 cajas de té a la bahía de Boston, disfrazados de indios, ¿no? Bueno. Sunak, muy enojado con los laboristas, dijo: ensuciar a mi mujer para hacerme daño es horrible. Mi mujer nació en la India, donde creció, y no sería razonable ni justo pedirle que corte los lazos con su país simplemente porque está casada conmigo. No, nadie le pide, los británicos no le pedían que corte los lazos con la India, por ello que lo siga teniendo, pero que pague los impuestos.
que es otra cosa. En fin, resulta paradójico verdaderamente que un descendiente de los indios, del ex virreinato de la India, hoy sea el hombre más poderoso del Reino Unido de la Gran Bretaña. Recordando que alguien que estuvo en su lugar, el supuesto gran piloto de tormentas de la Segunda Guerra Mundial, Sir Winston Churchill, dijo de la India: es un pueblo bestial con una religión bestial. Bueno, un descendiente de esos hombres bestiales hoy comanda al viejo y anquilosado reino. Rishi Sunak, demostrando la gravedad económica que están viviendo, entre otras cosas, como consecuencia de la guerra de Ucrania, luego de la invasión rusa, ha dicho: solo tenemos una chance, tenemos que unirnos o morir. Fíjense qué dicotomía, ¿eh? O nos unimos o se acabó, ¿eh? Ojo, sería bueno, digo yo, ¿no?, ya que la esposa es india, no cortó los lazos con su país, que hicieran algo positivo para demostrar que, entre otras cosas, que son muy, muy buena gente. Daría un soplo de aire fresco a su gobierno. ¿Por qué no devuelven el Kohinoor a la India? El diamante que se robaron hace siglos los británicos. Sería interesante. Pero como de eso parece que no se habla, lo único que sabemos es que en estos días la reina Camila se habría ido a la India, a un spa, para rejuvenecerse. Verdaderamente, si lo logra, yo creo que ese spa puede pagar, no sé, la deuda externa de la India en un periquete. En estos días ha causado malestar que la ex secretaria del Interior de Liz Truss, Suella Braverman, que renunció a su cargo el 18 de octubre de este año, hace pocos días, provocando la caída de nuestra querida amiga la lechuguita, como algunos ya le dicen, y que ahora que ha subido Rishi Sunak, vuelve al mismo cargo. Es decir, renunció el 18 de octubre y el 24 de octubre volvió a ocupar el mismo lugar. Los laboristas, que están exigiendo elecciones generales, porque esto es prácticamente para ellos una gran payasada, consideran que ha habido un pacto sucio entre Suella Braverman y Rishi Sunak para producir un vacío de poder que provocó la caída de Liz Truss. Esto va a seguir dando que hablar. Así que de a poquito vamos a ir contando la historia del viejo reino. Ahora vamos a nuestra historia. ¿Qué ocurrió luego de la Reconquista? Victoria del pueblo de Buenos Aires, encabezado en la figura del capitán de navío Santiago de Liniers, rendición del general Guillermo Carr Bereford, entrega de todo el armamento portante, banderas, en fin, lo que hemos hablado en la última charla, pero el pueblo estaba muy enojado. ¿Y muy enojado con quién? A los británicos ya le habían ganado, eso ya pasó. Estaban enojados con el virrey Rafael de Sobremonte, que se había escapado a Córdoba con su familia, dejándolos librados a su suerte. Entonces, 2 días más tarde de la victoria, el jueves 14 de agosto de 1806, se va a producir en la ciudad de Buenos Aires un hecho increíble. Se convoca un cabildo abierto, a una asamblea general, un congreso general, para decir quién nos va a gobernar, porque los porteños no lo querían a Sobremonte. Se van a invitar a 100 vecinos de la parte más sana de la población, y fíjense qué interesante, asistieron 98, de los cuales 78 eran españoles y 20 eran porteños, o sea, o criollos. Las
conversaciones fueron brutales. Se dijo de todo de Sobremonte. Cobarde, nos dejó librado a nuestra suerte, no lo queremos ver más. ¿Y cómo se resolvió esto? Se le dejó el mando de tropa, el cargo de teniente general de Buenos Aires, al capitán de navío Santiago de Liniers. Y el poder político quedó en la Real Audiencia. ¿Y con Sobremonte qué pasó? Bueno, lo habían detenido en la ciudad de Pergamino, procedente de Córdoba, y le dijeron, mire, mejor no se le ocurra aparecer por Buenos Aires, corre riesgo su vida. Con el tiempo, ¿qué hizo Sobremonte? Viendo que no lo llamaban, que el pueblo no reclamaba su presencia, se trasladó a la banda oriental. Y ahí, digamos, se va a ir acabando, se va a ir apagando la llama del virrey del Río de la Plata, Rafael de Sobremonte. Esto fue algo increíble. El pueblo depuso a un hombre que había nombrado el rey de España. Algo inconcebible, nunca visto en la América española. Las primeras medidas que va a tomar Santiago Liniers tienen que ver con un rearme impresionante, porque Liniers no era tonto y veía que barcos británicos seguían paseándose impunemente frente a la ciudad de Buenos Aires, diciendo, esto no ha terminado. Fueron al fuerte, vieron lo que tenían, y le voy a leer el armamento que ellos, español, que tenían. Tenían 127 cañones, 2.064 fusiles, 616 carabinas, 4.072 pistolas, 1.208 sables, más los 8 cañones y 1.600 fusiles Tower, que eran muy buenos y muy modernos para la época, capturados a Beresford. Es decir, con eso se va a hacer vuelvo a repetir, un rearme, y este rearme militar, ¿no?, con creación de nuevas unidades militares, van a fortalecer la figura de Santiago de Liniers. Por eso, atinadamente, un gran político argentino que tuvo importancia en nuestra historia patria, el deán Gregorio Funes, cordobés, dijo que en el Cabildo del 14 de agosto de 1806 se produjo una verdadera revolución, la primera en la cual ensayó su fuerza el pueblo de Buenos Aires. El pueblo de Buenos Aires fue el que dijo, a nosotros nos manda Liniers, no otro. Eso es prácticamente 4 años antes de la Revolución de Mayo. Es como una semillita. Acuérdense de este momento. Cabildo abierto del 14 de agosto de 1806. Liniers, una de sus primeras medidas, una vez investido del poder, el 25 de agosto de 1806, se dirige hacia el convento de Santo Domingo, que es este que ustedes ven acá. Esta es una pintura de Emersex Vidal, ¿no?, al cual me voy a referir con más detenimiento en su momento. Y en ese entonces, como ustedes pueden apreciar, solo tenía una torre, esta. Y abajo, acá, del campanario, hay ubicada como unas pequeñas pelotitas, serían, ¿no? Uno las ve de lejos y parece eso. Pero en sí son balas de cañón que fueron empotradas con mampostería, pero ahí se las disparó, porque ahí fue vencida la invasión británica de 1807, el domingo 5 de julio de ese año. Liniers, en cumplimiento de la promesa que le había hecho a la Virgen del Rosario, que allí se venera, entregó 4 banderas capturadas a los invasores, y otras 2 fueron enviadas a Córdoba, al convento de Santo Domingo de Córdoba. O sea, con eso él cumplió con la promesa hecha a la Virgen del Rosario. En el siguiente video, que yo tuve la osadía de ir a filmar al convento de Santo Domingo, ustedes van a ver que hoy el mismo tiene 2 torres, pero la que vale es la que está, viéndolo de frente a la izquierda, ¿no es cierto?, donde están empotradas esas balas de cañón. Esta filmación muestra además cómo
están exhibidas las banderas capturadas a los británicos, la mayoría de ellas muy dañadas por el combate del 12 de agosto de 1806. Estoy filmando acá frente al convento de Santo Domingo, en la intersección de las calles Defensa y Belgrano de la ciudad de Buenos Aires. Y como verán ustedes, este convento hoy tiene 2 torres, pero en 1806, cuando Santiago de Liniers ofreció las banderas capturadas a la Virgen del Rosario, y en 1807, cuando se combatió en este lugar, dando por fin a la invasión del teniente general John Whitlock, solo había una torre, la de la izquierda, que si ustedes se fijan bien, bajo de la campana tiene empotradas lo que serían unas balas de cañón que les voy a explicar en un minuto qué eran. Esta es la Virgen del Rosario, que se venera en el convento de Santo Domingo de la ciudad de Buenos Aires, y ahora vamos a entrar tras de su camerino a ver las banderas capturadas a Beresford en 1806 y que por decisión de Santiago de Liniers permanecen aquí, porque él se le había prometido a la Santa Virgen. Bandera del Real Batallón de Marina, que desembarcó en Quilmes y estuvo acá en Buenos Aires y fue rendida. Bandera del primer batallón del Regimiento 71 de Infantería Escocesa, Highlanders, Tierras Altas. Restos de la bandera del segundo batallón. Su estado demuestra la brutalidad de la fuerza con la que se combatió. Y esta última es la bandera que hundió en la Plaza de Toros del Retiro, donde también se combatió con gran fiereza y la mayoría de sus defensores murieron. Es justo reconocer el valor que tuvieron esas tropas invasoras. Estas 4 banderas, repito, se exhiben aquí en el camerino de la Virgen del Rosario en el convento de Santo Domingo de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, como ustedes habrán advertido, pese a la mala calidad de mi filmación, muchas de esas banderas están en estado malo. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, como dije en el video, la brutalidad de los combates. Aquí estarían como eran esas banderas en su momento, ¿no?, antes de ser tomadas prisioneras. Esta, la bandera de los marinos británicos, curiosamente, está enmarcada al revés. El que la puso, evidentemente, no tenía mucha noción, pero así quedó. Luego están estas 2, que son las banderas del batallón 1 y 2 escocés, y esta que está acá abajo es ¿cómo se llama? El guión del gaitero, que tenía el Regimiento 71 de Infantería Escocesa. Estas 2 banderas que se ven acá, esta es la que ondeaba en el fuerte de Buenos Aires, es decir, la que arrió Beresford cuando la cosa estaba finiquitada, estaba perdida, e hizo la bandera española. Y esta es la bandera, la de acá abajo, la cuadradita, con las calaveras y las tibias cruzadas, del Regimiento de Santa Elena. Como ustedes pueden ver, o pueden comprender, cuando se les dice piratas a los británicos, no se está faltando la verdad, pues ellos mismos se reconocen como tales. Anticipé que Liniers, para fortalecer su poder como el hombre más fuerte de Buenos Aires, una especie de virrey interino, sin serlo, el cargo de virrey lo seguía teniendo Rafael de Sobremonte, sin mando, en Montevideo, empezó a rearmar a la ciudad de Buenos Aires, a la población, y se convocó a una conscripción desde los 16 años hasta los 50, repartiéndose la mayor parte de este armamento según las calidades de cada uno de los voluntarios. No hubo necesidad de presionar a la gente, la población formó grandes filas entusiastas para formar parte del ejército español.
y así va a ser que se va a superar hasta las ideas más optimistas. Y van a venir tantos, no, vinieron cientos, y los cientos fueron miles. De pronto tantos vinieron que se acabó el armamento. Entonces le decían, bueno, vengan con las armas que tengan. Y la gente empezó a venir con las armas que tenían, y así se fueron armando los distintos regimientos. Yo comenté que en las postrimerías de la Reconquista de Buenos Aires, un audaz y valiente joven salteño capturó un barco británico con una carga de caballería. Pues este barco tenía muchas telas, traían telas para vender. Ellos venían a conquistar por la fuerza de las armas, pero luego de inmediato procedían a vender al mejor sistema de mercachifle, si ustedes me permiten la expresión para que me entiendan. Muchas de esas telas que trajeron eran blancas y azules, y eso va a significar, se vendieron en pública subasta, los primeros uniformes patrios. De todos los regimientos que se crearon, el más importante fue sin duda la Legión de Patricios Voluntarios Urbanos de Buenos Aires, que nosotros conocemos como nuestros queridos patricios, que no fue otra cosa, este regimiento de infantería, que el embrión del futuro ejército argentino. Como solo había 2.064 fusiles de chispa, se permitió que no ya un batallón, ni dos batallones, sino que se debió crear un tercer batallón patricio, y los últimos, bueno, vengan con las armas portantes que tengan, mientras que sean de fuego, todo sirve. El entusiasmo era tan extraordinario y tan democrática la cosa, que en el Colegio Real de San Carlos, actual Colegio Nacional de Buenos Aires, que fue la primera sede de esa unidad militar, de esa gloriosa unidad militar, se procedió a elegir a los oficiales, y los soldados patricios votaban a quienes querían que los mandaran. Fue elegido con el grado de teniente coronel un hombre muy valiente, nacido en el Alto Perú, Cornelio de Saavedra, y después varios hombres que se habían destacado en la pelea, en la Reconquista en 1806, pero eso molestó al sector realista, porque se dieron cuenta de una cosa: hombre, estos son todos criollos, estamos dando el poder, las armas, a tropas nuevas, llamadas patricios, comandadas por oficiales criollos, porteños. Esto es muy peligroso para la continuación del poder del rey. Entonces dijeron que había habido fraude. El doctor Manuel Belgrano, una persona íntegra, no estoy descubriendo la pólvora con eso, dijo, bueno, si hubo fraude, vamos a elegir de vuelta. Y se procedió despacito a controlar bien, voto por voto, y como volvieron a ganar los criollos, los españoles, los realistas ya digamos, dijeron, pues hombre, que hubo fraude. Y se mantuvieron en la de ellos, pero se acabó. Liniers cortó por lo sano y fue directamente al colegio y preguntó en voz alta, ¿quién quiere que los mande? Cornelio de Saavedra, perfecto, el teniente coronel Cornelio de Saavedra es el jefe. El segundo es fulano, el tercero así, directamente, no podía haber fraude. Esto fue una advertencia a los realistas, que tomaron debida nota que lo hecho, la huida de Sobremonte, había sido algo muy peligroso para la continuación del poder de España al mando de estas tierras. Se va a producir un hecho que va a demostrar cómo, con una precisión cuasi de relojería, la red de espionaje británica de 1803, fundada, como ustedes recordarán, por el coronel James Florence Burke,
en Buenos Aires, va a lograr la fuga, la huida del general Guillermo Carr Bereford y de su segundo, el teniente coronel Denis Pack. ¿Qué aconteció? Como cada vez se veían más barcos en el Río de la Plata, Liniers estaba convencido que se venía el ataque. Por eso él fortaleció y propendió al nacimiento de tantas unidades militares. Y Buenos Aires, que tenía más o menos 1.400, 1.500 soldados fijos, pasó a tener 7.000 hombres, armados bastante convenientemente. Pero en un momento llegó una noticia procedente del otro lado del río, de la banda oriental del Uruguay. Un tal general Samuel Auchmuty conquistó Montevideo luego de un ataque brutal con cohetes de Congreve. Entraron a sangre y fuego los británicos. Se había perdido la banda oriental. Y por lo que arriesgados espías españoles informaban acá en Buenos Aires, luego de 1000 peripecias, cada vez llegaban más barcos, cada vez llegaban más tropas. La cosa iba a ser muy, muy, muy difícil. Y una vez liquidado el tema de la banda oriental, no había que ser un genio para darse cuenta que ahora el huracán venía, el tornado, lo que ustedes quieran llamar, venía a soplar sobre Buenos Aires. Iba a venir con todo, porque estaban muy enojados por haber sido derrotados por una chusma, así, chusma, porque esa chusma les había ganado y arrebatado sus banderas, que no era poca cosa. Entonces, Liniers pensó, todas las tropas británicas que tengo, la mayoría de ellos en el pueblo de Luján, son un peligro que estén ahí. ¿A dónde los tengo que mandar? A Catamarca, bien, bien lejos. Cuando se empiezan a mover todos los prisioneros que no sabían dónde iban, por supuesto, el general Bereford, Pack y otros oficiales iban en carreta, dentro de todo bastante cómodos, son interrumpidos la marcha por dos hombres, el capitán Saturnino Rodríguez Peña y un amigo de él, otro oficial, llamado Manuel Aniceto Padilla, que in voce le dicen al jefe de la columna, de orden del capitán de navío Santiago de Liniers, nos tenemos que llevar al general Bereford y al teniente coronel Pack. Pero ¿cómo? Si las órdenes que yo tengo, sin marchar todos juntos a Catamarca. No sé, mi amigo, ¿qué quiere que le diga? Es una contraorden. Yo los tengo que llevar a Buenos Aires. No sé qué están arreglando allá. Bueno, este hombre confía en el Saturnino Rodríguez Peña, especialmente, por dos razones. La primera, porque es el edecán del capitán de navío Santiago de Liniers. Y segundo, porque él es cuñado del comandante de milicias Antonio de Olavarría. Entonces repito, ¿por qué el comandante español de esa columna que llevaba a los prisioneros británicos a Catamarca, que era el capitán de blandengues Manuel Martínez, accedió a entregarle al capitán Saturnino Rodríguez Peña y Manuel Aniceto Padilla, esos dos prisioneros, los más importantes sin ningún lugar a dudas, el general Guillermo Carr Bereford y el teniente coronel Denis Pack? Repito, por la simple razón que aparte de ser el edecán de Liniers, era el cuñado del comandante de los blandengues, Antonio Olavarría, o sea, Saturnino Rodríguez Peña, por favor, es uno de los nuestros. No, señor, no era uno de los nuestros, era un espía británico, vendido al oro británico. Y allí comienza una operación, ¿no? Una vez que los tienen, se los empiezan a llevar, me imagino que a los pocos kilómetros los bajaron de las carretas y le dijeron, bueno, tomen los caballos y nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Ustedes están escapando con nosotros. Nosotros venimos de parte de María Ana Perichón de O'Gorman, la Perichona.
Me imagino la cara de Beresford. No, no puede ser. Sí, ustedes se están fugando en este momento. Si a ustedes los agarran, los vuelven a ser prisioneros. Si a nosotros nos agarran, nos fusilan. Así que mejor que esto salga bien. Y así fue que huyeron, llegaron a Buenos Aires, se escondieron en la casa de algunos miembros de la red de espionaje británica y a la altura de la Boca tomaron un pequeño barquito portugués con el cual navegaron por el Canal del Sur hacia el sur y frente a Quilmes, ¿no? El barquito portugués se llamaba Flor de Seibo, y frente a Quilmes van a subir a la fragata británica Chadwell, y de allí, de Quilmes, a Montevideo, donde el general Samuel Auchmuty, que había enviado esa nave con toda la organización de la red de espionaje, lo recibió con una alegría indescriptible, ¿no es cierto? Porque Beresford y Auchmuty eran viejos camaradas. O sea, perdimos al comandante invasor de 1806 por la red de espionaje. Pero ¿cómo logró los miembros de la red de espionaje? ¿Cómo logró la Perichona, nuestra querida y muy atrevida Perichona, saber todo esto? Muy simple. Esta mujer, que ustedes recordarán, había recibido una carta del capitán de navío Santiago de Liniers solicitándole su ayuda para que intercediera ante Beresford, para que le permitiera entrar en Buenos Aires, visitar a sus hijos. Cuando ocurrió la Reconquista, su marido, que tenía un cargo bastante importante, dado por Beresford, huyó despavorido y se olvidó de su mujer y de sus hijos. Y logró llegar al fuerte de Barragán y allí en un pequeño botecito, barquito, logró subirse a uno de los barcos ingleses británicos de Home Ray Popham y pasó a Montevideo. Y de ahí su vida. Nunca más volvió, nunca miró para atrás, no le importó más absolutamente nada de su esposa, de sus hijos. Lindo muchacho Thomas O'Gorman, ¿no? Bueno, esta mujer entonces queda en Buenos Aires abandonada, librada a su suerte, pero cuando Liniers se transforma por la heroicidad de la Reconquista de 1806 en el hombre más poderoso de Buenos Aires, esta mujer está sola. Liniers está solo, es viudo. No tardaron mucho en transformarse de buenos amigos en amantes. Entonces imagínense, Liniers llega un día apesadumbrado a la casa que compartían, y voy a inventar más o menos el diálogo. Ella le dice: mi amorcito, ¿qué pasa? Y ¿sabés qué pasa? Los británicos acaban de ocupar la banda oriental. Un tan general Samuel Auchmuty, con muchos hombres, conquistó Montevideo a sangre y fuego, y ahora van a venir por nosotros, van a venir hacia Buenos Aires. Uy, Dios mío, ¿y qué pensás hacer? Y lo primero que voy a hacer, voy a sacar a los británicos, que los tengo a los prisioneros en Luján, y los voy a enviar bien al interior, a Catamarca. ¡Apa! Entonces, esta mujer, por medio de espías de la red creada por Burke en 1803, entre ellos uno que estuvo preso un tiempo y logró huir gracias al accionar de la red orgánica de espionaje británico, que es Guillermo Pío White, el que le dijo a Popham, ¿se acuerdan? Venite acá a Buenos Aires que está desguarnecida, y por eso vino la invasión. White logra, por medio de una ignota nave, no sabemos cómo, llegar a Montevideo e informa lo que están por hacer. Y el general Auchmuty dice: ¿y qué podemos hacer nosotros? General, mande una fragata, téngala lista para fondearla en Quilmes, que nosotros le vamos a entregar al general Beresford y al teniente coronel Pack. Y así aconteció, aunque a ustedes esto le parezca obra de una película, de algo que no puede ser. Qué imaginación que tuvo el escritor. No, señor, esto ocurrió. ¿Y saben por qué pudo ocurrir? Porque el hombre que generaba todas las operaciones militares contra los británicos, en las confidencias íntimas con su amante,
María Ana Perillón, la Perichona, le contaba todo. Y esta moderna Dalila usaba esa información de una calidad superior, no podía haber mejor información que esa, porque se la proporcionaba a Liniers. Entonces, le dijo todo cómo tenían que proceder, y convencido el edecán de Santiago de Liniers, Saturnino Rodríguez Peña, este dijo, yo voy, yo lo traigo, y así fue. Se llevaron, gracias a esta increíble operación de rescate, al general Guillermo Carr Bereford y al teniente coronel Pack. Vuelvo a repetir, suben en una fragata británica en Quilmes, de allí a Montevideo, y ahí hay una gran salvedad con estos dos hombres, Bereford y Pack. Bereford, yo ya lo he dicho y me ratifico, era un caballero. Él había dado su palabra de honor que él no volvía a luchar contra España tratando de reconquistar Buenos Aires. No, señores, yo acá terminé. El general Samuel Auchmuty comprendió las razones de su camarada y no las objetó, porque era un hombre de honor. Entonces, ¿qué hizo Bereford? Escribió varias cartas, entre ellas una a Liniers, al hombre que lo había vencido unos meses antes, y le dijo, yo voy a pasar a Europa, voy a tratar de usar toda mi influencia para que esta situación termine lo mejor que se pueda para ambas partes. Es decir, quizás la idea de la conquista británica seguía, pero Bereford quería, por medio de su prestigio, que lo seguía teniendo y mucho, yo quiero de alguna manera que Buenos Aires, estas tierras, entren en nuestro imperio, pero no por la guerra. Escribió otra carta a Martín de Álzaga, qué sé yo, y Bereford se nos va del Río de la Plata, pero no va a ser la última vez que anda por estos lugares. 20 y pico de años más tarde lo vamos a ver en la guerra contra el Imperio del Brasil, a la que me voy a referir en su momento, que él comandaba una poderosa unidad militar portuguesa contra las fuerzas argentinas. Y para variar, como si fuera una vieja costumbre, volvimos a vencerlo. Y eso nos tiene que llenar de orgullo, porque Bereford no era ningún tonto, porque Bereford, que fue un gran militar, vuelvo a repetir, también fue un gran hombre. Pero ahora vamos a hablar del otro oficial que escapó con Bereford, el teniente coronel Denis Pack, el perjuro Denis Pack. Él también juró, yo nunca más vuelvo a luchar contra España en operaciones contra Buenos Aires. Pero apenas llegó a Montevideo, yo creo que se arrodilló ante el general Auchmuty y le dijo, por favor, entrégueme en tropa que quiero volver. Yo quiero rescatar nuestras banderas. Para ello el tema de las banderas era un deshonor terrible. Nosotros no tenemos idea lo que daría Gran Bretaña por la devolución de esas banderas. Y no exagero si digo que creo que se harían cargo de la deuda externa argentina si le devolvemos las banderas. Que no hay que devolverlas, porque como dijo el coronel José de San Martín al jefe realista vencido en San Lorenzo, al otro día, mientras desayunaban en el convento de San Carlos, tratando de generar un intercambio de prisioneros, al cual San Martín no se opuso en ningún momento, le dijo, ¿y cómo puedo hacer yo para recuperar la bandera que perdí en el combate el día anterior? Que se la había atrapado, la había tomado, prisionera, como se dice, un oficial granadero que estuvo en las invasiones de 1806, ¿no? Que formaba parte de la tripulación de los corsarios franceses del Dromedario, que no era otro que el teniente Hipólito Bouchard. Ese hombre que es prácticamente una leyenda, su vida fue una leyenda. Y San Martín, con una leve sonrisa, porque era una persona muy simpática, le dijo, la bandera, y la recupera del mismo modo en que la perdió, luchando. Las banderas de guerra
no se entregan ni se canjean como si fuera una mercadería. Las banderas de guerra no pertenecen a nadie, a ningún gobierno, a ningún jefe de Estado. Son de la nación. Eso nunca tenemos que olvidarlo. Pero haciendo esa salvedad, yo les digo que lo que no daría Gran Bretaña por recuperar esas 6 banderas cautivas para ellos, 4 en Buenos Aires y 2 en Córdoba, perdidas el 12 de agosto de 1806. Con esto, yo he dado más o menos un panorama para que ustedes entiendan cómo Liniers llegó a ser el hombre más importante de Buenos Aires, que si bien tenía el mando militar, por lo decidido en el Cabildo del 14 de agosto de 1806, en la práctica también tenía el político, pese a que técnicamente, entre comillas, le quedó a la Real Audiencia. Sobremonte, como si fuera una maldición gitana, no había tardado mucho en instalarse en Montevideo cuando tuvo que salir huyendo nuevamente y se fue para el litoral y de ahí pasó a Córdoba, me imagino, temblando como una hoja, porque llegaron los británicos y conquistaron Montevideo. O sea que el pobre Sobremonte, que fue un hombre, un buen administrador, nada más. Él era un buen administrador, pero como, llamémoslo, como combatiente, no, dejaba muchísimo que desear. Por si no lo saben, mucha gente que está viendo estas charlas sí lo sabe, porque son mendocinos. La ciudad de San Rafael, en el sur de Mendoza, el fuerte de San Rafael, lo hizo construir él. Y por eso, como él era Rafael de Sobremonte, esa ciudad, ese fuerte y luego ciudad, se llama San Rafael. En la próxima charla, que va a ser la penúltima de este año, el martes 8 de noviembre, me voy a abocar a estudiar, a relatarles a ustedes lo que aconteció en la invasión británica derrotada el domingo 5 de julio de 1807. Esa que comandó un teniente general británico llamado John Whitlock, que es la derrota más humillante sufrida por el ejército británico en toda su historia. En toda su historia. Buenos Aires para ellos fue como Waterloo para Napoleón. Muchísimas gracias por su atención.